Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró una misa en conmemoración del centenario de nacimiento de Juan Pablo II. El Papa Francisco ha regresado a la Basílica de San Pedro para esta sencilla ceremonia por los 100 años de Juan Pablo II. Antes de comenzar, el Papa ha besado el altar donde están los restos de Karol Wojtyła, el Papa que le nombró obispo y cardenal. Luego, en su homilía, ha destacado 3 características del modo de gobernar la Iglesia de Juan Pablo II: la oración, la cercanía a las personas y el amor a la justicia. Non era un uomo distaccato dal popolo, anzi andava a trovare il popolo e girò il mondo intero trovando il suo popolo, cercando il suo popolo, facendosi vicino. E la vicinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo, vicino ai grandi e ai piccoli, ai vicini e ai lontani, sempre vicino, si faceva vicino. El Papa tenía previsto celebrar una misa multitudinaria, pero la pandemia le obligó a suspenderla. En su lugar celebró esta misa en la que participó el cardenal polaco Konrad Krajewski y Angelo Guge, el asistente personal del Papa polaco que lo acompañó durante todo el pontificado. En la misa cantó un coro de religiosas, se escuchó el himno de las Jornadas Mundiales de la Juventud lanzadas por Juan Pablo II. You are my life, aleluya. Y también la versión polaca de La Barca. Juan Pablo II dijo que era la canción que sentía en su corazón cuando en la Capilla Sixtina fue elegido Papa. El Papa Francisco, durante su homilía en Casa Santa Marta, dijo que la amargura puede amenazar el don de la oración. Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre la oración, reflexionó sobre el misterio de la creación, advirtió contra la tentación de perderse en la contemplación de las maravillas del universo sin pensar en el significado de la existencia propia. En questa sconfinata vastità, che cosa è l'uomo? Quasi un nulla, dice un altro salmo. Un essere che nasce, un essere che muore, una creatura fragilissima. Eppure in tutto l'universo l'essere umano è l'unica creatura consapevole di tanta profusione di bellezza. El Papa Francisco dijo que la belleza de la vida puede ser de ayuda para que las personas se abran a la oración. Dijo que quien reza resiste mejor las dificultades. Se la vicenda della vita con tutte le sue amarezze rischia talvolta di soffocare in noi il dono della preghiera, basta la contemplazione di un cielo stellato, di un tramonto, di un fiore, per riaccendere la scintilla del ringraziamento. El Papa dijo que la vida es un don de Dios demasiado breve como para malgastarla en tristezas. Et Filius et Spiritus Sanctus. Científicos creyentes salvaron millones de vidas gracias a sus descubrimientos. El británico Edward Jenner vivió entre los siglos XVIII y XIX y es considerado el padre de la inmunología. A él se atribuye el descubrimiento de la vacuna contra una de las peores enfermedades del momento, la viruela. Era un hombre de profundas convicciones religiosas, al igual que Louis Pasteur, quien vivió en el siglo XIX. A él se le atribuye la vacuna contra la rabia y frases como «un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a él». A pesar de vivir en épocas marcadas por el iluminismo y la contraposición ciencia-fe, no renegaron de sus convicciones religiosas. Es más, era un apartado importante en sus vidas y su aportación a la ciencia contribuyó a salvar millones de vidas. En el siglo XX, otros investigadores creyentes hicieron importantes aportaciones a la ciencia. Uno de ellos fue Jérôme Lejeune, descubridor del síndrome de Down, que está en proceso de beatificación.
Mi marido era muy católico pero discreto, no hacía grandes alardes de su fe. Rezaba pero no era un hombre que le gustara mostrarse hacia el público. Otro fue el sacerdote belga Georges Lemaitre, descubridor del Big Bang o la teoría de expansión del universo. El Vaticano ha pedido a Israel que respete el derecho internacional con Palestina. El Vaticano vuelve a entrar en el debate de uno de los conflictos más difíciles de Oriente Medio, el de Israel y Palestina. La Santa Sede volvió a pedir a Israel que respete el derecho internacional para la convivencia pacífica con Palestina. Propone que los dos pueblos puedan vivir uno junto a otro en dos estados, con las fronteras internacionalmente reconocidas antes de 1967. El Vaticano ha hecho este anuncio tras una llamada telefónica entre el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina con el ministro de Exteriores de la Santa Sede. El palestino explicó que Israel podría imponer su soberanía unilateralmente aparte de los territorios palestinos. El Vaticano dice que sigue atentamente la situación y le preocupan las eventuales medidas que puedan comprometer el diálogo. También pide crear las condiciones para negociar un acuerdo entre Israel y Palestina. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de Juan de hoy tenemos una frase que marca la vida nuestra y la vida de Jesús. Dice, yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Pidan y el Padre les concederá. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuántas cosas no le he pedido yo al Señor? Y realmente no veo resultado alguno. Quizás podría ser que no sabemos pedir. O lo que pedimos no nos va a ayudar en nada en el desarrollo de nuestra meta final, que es la salvación eterna. Quizás todo lo contrario. Eso que pedimos nos va a poner tropiezo para alcanzar nuestra meta, que es la vida eterna. Hoy Jesús nos invita a que pidamos aquello que nos haga a nosotros más unidos, más santos, más unidos a Él. Aquello que nos ayude a poder alcanzar esa meta que nos hemos propuesto y que todo discípulo de Cristo debe de recorrer el camino para lograrla, la felicidad eterna. Hoy el Señor nos invita a nosotros a que nos confiemos al Padre. Que esa confianza en el Padre nos lleve de tal manera a amarlo como lo que es, nuestro papá. Pero un papá no irresponsable, un papá no de alguna forma despistado, sino un papá cercano, atento, cariñoso, pero también nos debe de corregir cuando debe de hacerlo. ¿Para qué? Para que no perdamos el camino. Hoy el Señor nos invita a tener esa relación con Dios como nuestro papá. Un papá bueno, un papá responsable, un papá que nos acompaña siempre. Dice que Él ya no va a pedir al Padre que nos ame, porque ya el Padre nos ama, porque estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por haber venido y también gracias por haberte ido. Veniste a salvarnos y ahora te fuiste a prepararnos el lugar para cuando nosotros lleguemos a gozar contigo. Te amamos, Jesús. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar, ya soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el
vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puedo ver un mundo mejorando. Unidos sí será. Les presentamos la editorial llamada Planificación y Diálogo del rector de la Universidad Jesuita de El Salvador. Después de casi 2 meses y medio de confinamiento, llegaremos al final de una primera etapa necesaria en la prevención de la pandemia causada por el coronavirus. El país no puede permanecer indefinidamente cerrado, ni subvencionar con más deuda la suspensión de la mayoría de las actividades económicas. Es indispensable diseñar e implementar una segunda fase, la apertura ordenada y gradual de la economía, manteniendo las restricciones necesarias para evitar el contagio. Ello requiere 2 actitudes que han estado ausentes a lo largo de todo este periodo: planificación y diálogo. Planificación para hacer las cosas bien, para establecer una ruta clara a seguir, para evitar todos los errores cometidos en la primera etapa y que la población sepa a qué atenerse. Diálogo para tomar medidas que cuenten con el apoyo social y político necesario para su correcto diseño e implementación. Lamentablemente, llegamos a la segunda etapa de la lucha contra el COVID-19 con el lastre del enfrentamiento y la división. Pasar a la segunda etapa con la apertura de la economía ordenada y gradual, en armonía con el estado de emergencia, solo será posible si los órganos del Estado, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, dialogan entre sí, se abren con honestidad a las necesidades ciudadanas, rinden cuentas y ofrecen una información veraz sobre todo lo actuado y lo que va sucediendo en este proceso. Todos debemos tener claro que nada será igual como antes, que debemos aprender a convivir con el COVID-19 y que es necesario reanudar progresivamente la actividad social con una nueva cultura. Debemos educarnos para la distancia social, regularla adecuadamente en todos los ámbitos: calles, transporte, ocio y trabajo, lo que es clave para frenar el contagio. Igualmente necesario es dotar de agua a todos los hogares, indispensable para la higiene. Ambas medidas serán más provechosas y eficaces que los desesperantes y fracasados centros de contención. Si el gobierno se empeña con el encierro autoritario, la amenaza de castigo y el manejo político, en vez de un plan coherente con lineamientos epidemiológicos y de salud pública, solamente logrará aumentar el sufrimiento y profundizar la crisis sanitaria y socioeconómica producida por la pandemia. Les presentamos las imágenes de los católicos en China durante las misas celebradas por el Papa Francisco. 因此，我们今年基督的生死与复活，向你奉献生命质量、救人之杯。感谢你，使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你，使我们分享基督的生。是我的身体，将为你们而牺牲。
这一杯就是我的血，心而永久的盟约之血，将为你们和众人清流，以赦免罪恶。你们要这样做。哈利路亚。因父及子及圣神之名，阿门。愿主的平安与你们同在，也与你的心灵同在。各位教友，现在我们大家认最虔诚的举行。以赦免罪恶，你们要这样做来纪念我。师傅看我左眼上下分让我骑上我是马小我左眼的激动，但是加上温柔。在我们的世界上 ，sentimento di orfano 有一种非常巨大的孤儿的同在感。许多人拥有很多这样的父爱、父的归属感，这种有爱的态度，温良、和平，是这样。No viene per farsi i suoi clienti， 他来不是为了他照顾他的客户，他来是为了教导我们，领我们到天父那里去。垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。天主在天受光荣。Ahora nos vamos a Lima, Perú, donde el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión nos ha preparado el siguiente reportaje. Hola, reporta el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú, para la cadena de televisión ABA y JN19 Televisión Católica del Perú. Ayer, sorpresivamente, el gobierno ha decretado la cuarentena hasta el día 30 de junio. Una decisión que tiene pues doble opinión. Hay quien dice son muchos días para pasar hambre, para que nuestra economía, que ya se terminó, quede a ras de tierra. Y otros están diciendo es necesario, porque ante todo la vida. Bien, doble opinión, es una decisión que vamos a acatar para luchar contra este virus que está matando a mucha gente. Nuestra Iglesia Católica sigue actuando en la presencia del obispo auxiliar de Lima, Monseñor Guillermo Elías. Se están visitando los hospitales, clínicas, lugares de curación. Él celebra misa, generalmente en un patio, y luego él pasa con el Santísimo bendiciendo los pabellones. La presencia de Jesús, hoy más que nunca, es deseada ardientemente por la gente, por los enfermos y por los que no están enfermos. Ayer mismo una persona me decía, yo tengo muchas ganas de comulgar, de recibir a Jesús en la Eucaristía, yo estoy sufriendo, necesito alimentarme con el pan del cielo. Nuestra Iglesia trata de alimentar con la palabra, con la oración, con escuchar sobre todo por teléfono a mucha gente que está cansada, está agobiada, está enferma. Sigamos
todos en plan de guerra contra el mal, con nuestra oración y con nuestra colaboración. El apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 3, va a decir: hijitos míos, amemos no solo de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima, Perú, para ABA Televisión y JN 19. A continuación les presentamos el video en memoria del padre Adolfo Nicolás, sacerdote jesuita durante su visita a El Salvador. Es el peso de la sabiduría, si los 8.000 años. López, bueno, los salvadores se encargado de la Pero es preocupante, no van surgiendo más vocaciones, como ya lo manifestaron algunos padres, la edad y las enfermedades están haciendo que hagan pensar en cerrar quizás algunas obras. ¿Cómo ve usted hacia dónde va el futuro del sector parroquial? A lo mejor necesita que el jesuita se diluya más en equipos mixtos donde lo que sobresale es el bien de los demás, líneas de pastoral que se van comunicando a otras parroquias y la gente ni siquiera sabe que allí había un jesuita. No, el otro. No recuerdo. Tiene un nombre.
genio del cristianismo, el genio de nuestra fe, es transformar el fracaso en una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Dios Padre omnipotente. Invitan a salir a todos de sus casas al mismo tiempo para apoyar a los cristianos perseguidos. Muchos cristianos ya estaban confinados antes de la pandemia a causa de la persecución religiosa. Por eso Release International invita a todos a una campaña virtual de 30 minutos que podrá seguirse por Facebook el domingo 24 de mayo. Se llama All Out for God, todos afuera por Dios. El confinamiento es una gran oportunidad para identificarnos con la iglesia perseguida. Release International está llamando a todos los que disfrutan de la libertad religiosa a salir de sus hogares y a ponerse de pie en oración con los perseguidos. Algunos cristianos no pueden permitirse la comodidad de una iglesia, o porque es muy caro, o porque llama demasiado la atención, o incluso porque podrían quemar el edificio, como ocurre en lugares de persecución. El encuentro virtual comienza el domingo a las 3 de la tarde, hora de Londres. Mostrará vídeos y mensajes de apoyo y se rezará por los cristianos perseguidos. Los participantes saldrán de sus casas como gesto de solidaridad con los cristianos que no pueden hacerlo a causa de su fe. Las oraciones y actividades relacionadas con este evento se compartirán en las redes sociales con el hashtag AllOutForGod. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe, quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar en llegar a ti, como palomas en el cielo. Llegar a ti. Llegar a ti. ABBA de película. Disfruta con toda la familia de la variedad de películas que ABBA Televisión trae hasta la comodidad de tu hogar. ABBA de película es un momento en el cual nos sumergimos en la vida de una santa o santo, las tradiciones de un pueblo, las situaciones que muchos han pasado en algún momento de la historia, así como también la respuesta que muchos han dado al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Sintonízanos todos los días aquí en ABBA Televisión. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABBA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en Roku TV, Amazon Fire, www.abbatvn.com, nuestra cadena hermana de Perú, JN19 Televisión, el canal 75 de Guatemala por Multivisión y en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.